que René es muy celoso, pero él no quiere hacerme daño. Además, tenemos una niña y ella ve por sus ojos. Eso es lo primero que tengo que pensar. ¿Me vas a traer a la niña? René, por favor. Todavía no sé si te vas a saber comportar delante de ella. Lo he demostrado ya. Voy a pensarlo. Ella guarda silencio, no denuncia, aguanta todo porque la amenaza de no ver más a su hija pesa demasiado. Ella implora que él la traiga a casa, se está portando bien, haciendo todo como a él le gusta. A grandes rasgos, este es el argumento del fragmento que escuchábamos al inicio y que pertenece al capítulo con causa de la popular serie televisiva Rompiendo el Silencio. La historia, desgarradora, nos coloca ante los múltiples maltratos y vejaciones que sufre una mujer a manos de su pareja y padre de su hija, pero que devela ante el espectador un tipo de violencia de la que poco se habla, la violencia vicaria, si bien en la serie esta no llega a su grado máximo. Ese es el tema sobre el que estaremos hablando hoy en Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, CEMLAC. Yo soy Lisandra Fariñas y estos serán unos minutos de audio para ahondar en una de las expresiones más crueles de la violencia de género. Alcemos la Voz, un podcast de la Corresponsalía de Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, CEMLAC. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. Violencia vicaria es un término utilizado para describir una forma extremadamente cruel y despiadada de violencia de género que tiene como objetivo causar un daño irreparable y destruir a la mujer afectando a sus hijos o personas cercanas a ella. Surge de la comprensión de que la violencia de género no se limita únicamente a la agresión física directa, sino que también puede manifestarse a través de la manipulación emocional y psicológica. El término violencia vicaria fue acuñado hace casi una década por la psicóloga clínica argentina Sonia Vaccaro al analizar un tipo de violencia que solía manifestarse con mayor intensidad después de la separación. El concepto vicario se refiere a la sustitución de un individuo por otro en el ejercicio de una función. En el contexto de la violencia, implica llevar a cabo una agresión hacia una persona en lugar de otra, siendo esta última el objetivo principal de la violencia. El agresor utiliza a los hijos o personas cercanas como armas para ejercer control y poder sobre la mujer. Esto puede incluir amenazas, chantajes, acciones de intimidación y la manipulación de la relación entre la mujer y sus hijas e hijos. El objetivo final es causarle un daño profundo y duradero, afectando su bienestar emocional y psicológico. La violencia vicaria es especialmente dañina debido a sus efectos a largo plazo en las víctimas. No solo sufre la mujer directamente, sino que también se daña la relación con sus hijos y su capacidad para cuidar y protegerlos. Además, esta forma de violencia perpetúa un ciclo intergeneracional de abuso, ya que los hijos pueden aprender y reproducir patrones de comportamiento violentos en sus propias relaciones en el futuro. Pienso que una de las maneras más execrables de agredir a una mujer es amenazarla usando a los hijos. Es decir, intentando convencerla de que si dejan a su pareja, si los deja, los hijos van a sufrir por eso o ellos van a hacer algo para que los hijos se sientan mal.
También hay formas que usan para disuadir a las mujeres, como por ejemplo convencer a los niños de que su mamá va a encontrar una nueva pareja que va a ser violento, o que si se trata de niñas las van a mirar o las van a tocar, y por eso tienen que convencer a sus mamás de, de no dejarlos. Incluso está el aspecto económico, en el que les dicen: nunca vas a tener las condiciones que tienes viviendo conmigo, así que intenta hacer entrar en razón a tu mamá de no dejarme, para que no rompa la familia, y de esa manera se vean ustedes obligadas a vivir en la miseria o pasando trabajo. Pero sin duda usar a los hijos para obligar a las mujeres a hacer lo que los hombres quieren es algo eh, terrible, porque las mujeres se someten de esta manera con mayor facilidad, creyendo que así protegen a sus pequeños, ¿no? Y, y lamentablemente, a pesar de estar en el siglo XXI, todavía hay muchos ejemplos que dicen que esos casos están aún muy presentes en la sociedad, y a veces las mujeres lamentablemente los callan y se someten y viven así por muchos años. En nuestra sociedad, que por esencia es una sociedad machista, muchas veces este tipo de acciones que toman los hombres para castigar, en este caso a las mujeres, son justificadas como acciones normales, ¿no? Eso es un ataque de celo, o eso es normal, o como se dice vulgarmente, un ataque de tarro, cuando muchas veces ni siquiera la causa de la separación es por una infidelidad o nada similar. Y bueno, realmente no se habla mucho del tema, no se conoce mucho del tema, y a veces hasta lo normalizamos cuando no llega a los casos extremos. También sucede de la parte contraria. Hay mujeres que tomamos represalias con los hijos para atar de algún modo a la expareja, y al final realmente los más dañados en toda esta situación son los niños, que, como te decía, en la mayoría de los casos ni tienen idea qué es lo que está sucediendo, son daños colaterales de toda la situación, y terminan con traumas emocionales, psicológicos, que a largo plazo los convierten en seres humanos con miles de cosas sin poder resolver, cuando no se llega a los casos extremos, ¿no? Evidentemente. Mi nombre es Carla Padrón Suárez, soy licenciada en Psicología y me especializo en el Departamento de Investigación y Docencia del Centro Nacional de Educación Sexual, fundamentalmente en los servicios científicos asistenciales, uno de ellos atención al abuso sexual infantil y otras expresiones de maltrato, y en la consejería para la atención a las mujeres en situación de violencia basada en género. La violencia vicaria representa una de las expresiones más crueles de la violencia de género dirigidas a la mujer. En este tipo de violencia por desplazamiento o sustitución, el agresor va a utilizar a los hijos e hijas de la mujer para infligir un daño permanente en esta. Todos sabemos socialmente que nuestra cultura ha reforzado históricamente la idea de que los hijos son el principal sentido de la vida de una mujer, de una madre. Por lo tanto, si alguien nos quiere lastimar, si alguien quiere abusar de nosotras, va a entender que la principal forma con la que nos puede generar un daño va a ser atacando a nuestros hijos. Es decir, esto no es una violencia en la que ellos son los sujetos directamente de la violencia, sino que van a ser el objeto a través del cual van a lastimar a una mujer. En este tipo de violencia, el agresor va a emplear cualquiera de las formas de maltrato infantil que se puede ejercer contra niños, niñas y adolescentes. Es decir, podemos ver que existe el maltrato físico, el maltrato psicológico, la suspensión de la manutención económica para la satisfacción de las necesidades básicas, la suspensión de los tratamientos médicos necesarios para la salud de estos niños y niñas. Por otro lado, vemos que él los hace testigos de todas las violencias, las agresiones y las ofensas que tiene con su madre, además de permitir que otras personas vengan a ofender y a hablar mal de la madre en frente de ellos. Asimismo, vemos que existe cierto tipo de manipulación donde el padre va a utilizar a sus hijos para sacar información relacionada con la madre y así poder continuar teniendo el control y el poder sobre esta. Es muy importante también señalar que este tipo de violencias ejerce un daño emocional muy grande
en los hijos e hijas de esta pareja porque sufren mucho al tener un modelo de padres donde no hay amor, donde no hay respeto, todo lo contrario, donde existen todas las formas de violencia. Y esto va a generar el desarrollo de apegos inseguros, evasivos, que posteriormente van a estar proyectando en sus futuras relaciones interpersonales, tanto con amigos y amigas como con las parejas. Es muy importante que cuando alguna mujer se sienta inmersa en este círculo de la violencia, en estas relaciones con tu pareja o con cualquier otra persona que te amenaza, te agrede, te violenta y además te dice que te va a dar por donde más te duele, es una expresión típica que se emplea en estos casos donde termina desarrollándose la violencia vicaria, que en su máxima expresión termina con el homicidio, con el asesinato de estos niños, niñas o adolescentes. Por lo tanto, es muy importante pedir ayuda, apoyarse en las redes familiares y de amigos que pueden acompañarte durante todo este proceso hasta que logres salir totalmente de este tipo de situaciones y, por supuesto, dirigirse a las instancias del Estado y del gobierno pertinentes para efectuar una denuncia que pueda mantener a salvo tanto a la mujer como a los hijos e hijas de esta. Yo, por ejemplo, nunca he tenido muy buena relación con mi papá. De adulta, pues ninguna. Y de pequeña iba muy poco allá y mi abuela paterna siempre me decía que mi mamá no me dejaba ir allá, que porque yo nunca iba allá, que yo iba muy poco a verlo. Y yo, imagínate tú, como niña al fin, yo siempre me ponía a pensar en eso y yo decía, bueno, ¿por qué mi abuela dirá eso? Porque mi mamá me decía otra cosa diferente, que tu papá nunca vino a verte, que tu papá, no sé, no te visita, no te viene a ver, nunca te ha ido a buscar a la escuela. Y eso a los niños lo único que hace es, no sé, entrar como en pensamientos un poco raros y que no están acordes a la edad de un niño, porque los niños en ese momento no tienen la capacidad de pensar en las cosas y decir, mi papá me dice esto por tal razón, mi mamá me dice esto por tal razón. Al final, como niño, al fin, tú te vas a creer lo que te dicen tus padres, pero también como que te van a enredar un poco porque no sabes qué es lo que está pasando verdaderamente. Hasta que crece, que fue lo que me pasó a mí, que me daba cuenta que mi mamá no me dejaba ir allá por un motivo. Pero bueno, cuando uno es niño, pues lo menos que piensa son esas cosas. Y qué bueno que tu papá resulta ser un borracho que da golpe y de alguna forma antes la chantajeaba, que se sacara la barriga porque no era de él, que si no se sacara la barriga, pues que cuando creciera el niño lo iba a dar golpe y esas cosas. Para mi entender, el hombre que utiliza, que maltrata a la mujer o los hijos, es un ser abominable, despreciable, un ser que no merece el más mínimo respeto. Cuando quieren hacerle daño a la mujer, porque no quiere estar con él, le amenaza con los hijos, le maltrata a los hijos, le está haciendo no solo daño a la mujer, aún más a los hijos. Eso es una cosa que lo debe castigar la ley severamente. Todo el hombre que haga eso debe castigar severamente la ley. Yo no he tenido, gracias a Dios, ningún caso en mi familia, pero sí he visto a unas vecinas cerca que más o menos son así. Y yo me duele, los veo, me duele ver que no puedo meterme, que no puedo hacer nada porque no soy parte de esa familia. Y me duele ver eso. Y miro los seres esos con desprecio. Son seres despreciables. Es muy importante que a nivel social, a nivel cultural, dentro del imaginario de la población, acabemos de desmontar todas estas ideas, todas estas creencias en donde el amor lo puede todo, donde el amor duele y siempre va a valer la pena. Yo creo que es esencial que acabemos de entender de que el amor es algo que es fácil, que fluye, que es sano y que nos transmite paz. Que cualquier tipo de relación de violencia, donde una persona se siente insegura, desprotegida, con mucha incertidumbre porque no sabes cómo comunicarte con tu pareja, al no entender cómo ésta puede reaccionar,
Yo creo que es esencial que acabemos de entender que no podemos seguir inmersos en este tipo de relaciones porque en definitiva va en detrimento de nuestro bienestar, de nuestra dignidad y que esto, en caso de que hayan hijos involucrados, va a terminar afectándolos. Muchas veces en la consulta los padres, la madre, cuando se presenta por un caso de violencia, siempre comenta de que ésta se mantuvo con el padre de sus hijos por el hecho de que había este lazo de consanguinidad, porque quería que su hijo creciera con su padre, y muchas veces hay ese sometimiento y ese aguante ante una relación disfuncional por el mero hecho de que hay hijos de por medio. Y lo más curioso de todo es que cuando uno entrevista a los niños siempre intentaron pedir que los padres se separaran, que no estuvieran juntos, porque eran los que más sufrían siendo testigos de estos tipos de violencia. Odiaban, no soportaban ver a sus padres gritarse, ofenderse, golpearse. Era algo que les generaba mucho dolor. De hecho, es una de las expresiones de más sufrimiento en nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, yo creo que hay que acabar de desmontar estas ideas, estas creencias de que un divorcio implica un fracaso, implica una pérdida de la cual una mujer o un hombre no se van a recuperar más. Yo creo que lo importante es darnos cuenta cuando no estamos bien en un sitio, cuando no somos valoradas y respetadas en un determinado espacio y salir de ahí y entender de que al final estamos sirviendo de modelo y de ejemplo para nuestros hijos e hijas. Por lo tanto, al no permitir la violencia, les estamos enseñando a nuestros hijos e hijas que deben ser respetados y que nadie los pueda agredir. Y que aunque el golpe, aunque la agresión a veces no sea directamente con los hijos e hijas, el hecho de ser testigos del sufrimiento entre padres y madres, esto ya va a ser un daño inmenso para estas personas. ¿Alguien se ha preguntado cómo me siento yo hoy? ¡Que sangre, coño, sangre! ¡Discúlpame! ¡No! ¿Dónde estaba la justicia? Estoy aquí para denunciar. Sí. Y siempre será peor. Escuchábamos fragmentos del tráiler del primer capítulo de la miniserie Vicarias, titulado Ángela, de Hamlet Paredes Grau, y que surgió como la tesis de diploma en dirección de televisión en el Centro de Estudios de la Radio y la Televisión. Ángela relata la historia del caso de Ángela González Carreño, que adquirió gran notoriedad mediática en España. La madre presentó numerosas denuncias ante juzgados y comisarías exigiendo un régimen de visitas supervisadas entre su hija Andrea, menor de edad, y su padre, Felipe Rascón. En abril de 2003, el padre asesinó a la niña. Después de 15 años de luchar por justicia y reparación, en 2018 el Tribunal Supremo reconoció la responsabilidad del Estado español en el suceso. La denuncia de Ángela fue presentada ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW. En su resolución, el comité condena la negligencia de los agentes estatales que resultó en la muerte de la hija de Ángela a manos del maltratador. Además, reprocha al Estado por no haber protegido ni a ella ni a su hija, no haber castigado al agresor y no haber investigado ni indemnizado a la mujer por los daños causados. González había denunciado en más de 30 ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y había solicitado medidas de protección para ambas, pero lamentablemente la menor fue asesinada por su padre durante una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor. La miniserie Vicarias aborda la importancia de tratar este tema, también en Cuba. Actualmente, en proceso de escritura, 3 de las 8 historias que la componen se basan en casos ocurridos en el país.
Hemos dialogado con parte del equipo y del elenco sobre este proyecto y la relevancia que tiene visibilizar esta problemática. El tema de la violencia vicaria me surge a raíz de una sugerencia que me dio Liliana Lam, la actriz, dramaturga y directora de teatro, que la mayoría de su trabajo se ha centrado en los temas de género. Ella me habló sobre el término de violencia vicaria y lo más interesante, que fue lo que me hizo dar el sí por hacer un producto audiovisual relacionado con él, fue el hecho de que desconocía, o sea, cómo un término tan importante puede ser desconocido, y el hecho de que el desconocimiento puede llevar a que no se realicen ni se desarrollen programas sociales de prevención por parte del gobierno debido a ese desconocimiento, porque estos hechos de violencia vicaria deben tener un tratamiento diferenciado, o sea, no es un homicidio, no es un asesinato cualquiera, porque hay detrás un tema de género, de violencia de género muy, muy delicado, y la necesaria divulgación del mismo. O sea, no es lo mismo que se trate el tema de la violencia vicaria en una novela, en una obra de teatro, que en un medio tan masivo como es la televisión. Yo me di cuenta que a medida que pasaban los días, durante la prefilmación, los ensayos, el trabajo de mesa, el equipo se iba como que sensibilizando e iban entendiendo un poco sobre el tema de género, de la violencia, y específicamente sobre la violencia vicaria. Y eso es un logro, porque si el equipo se sensibilizó y se acercó e investigó sobre este tema, me parece que cuando la serie tenga una visualización pública, yo creo que va a llegar y va a tener un gran impacto dentro de las familias. Mi nombre es Liliana Lan Hernández, soy actriz, escritora y directora de teatro. Durante la pandemia estuve investigando sobre, digamos, muchas historias sobre violencia de género y llegué a la violencia vicaria, que yo no la conocía. Todo empezó porque leí una noticia sobre Beatriz, una mujer en España a la que el esposo, su ex esposo, asesina a sus dos niñas pequeñas, Ana y Olivia. Entonces, partiendo de ahí, empecé a hacer una investigación sobre este tema y descubrí varias historias reales que estaban publicadas con respecto a este tema. Y bueno, llegué a la historia de Ángela, que viene siendo como la primera mujer, digamos, que se visibilizó su problema, su crimen. A mí me impactó muchísimo esta historia. Bueno, todas son historias muy duras, muy crueles. Creo que es un tema que en Cuba se debe visibilizar. Las personas no lo conocen prácticamente. Creo que es algo que se puede prevenir, pero para poderlo prevenir hay que conocerlo y entenderlo. Tanto Cindy Rosario, que interpreta a Ángela joven, Mayra Mazorra, la actriz que interpreta a Ángela adulta, y Fran Andrés Mora, quien da vida al personaje de Felipe, se vieron conmovidos por la terrible historia que iban a representar. Los tres coinciden en que revelar y romper el silencio en torno a todo tipo de violencia, y en particular la vicaria, es una cuestión urgente. A menudo, las personas no creen que algo así pueda suceder, pero lamentablemente ocurre. Propuestas a vos. Hoy te proponemos consultar el informe Violencia Vicaria, un golpe irreversible contra las madres, que presenta un estudio sobre los casos de violencia vicaria extrema en España en el periodo del 2000 al 2021. Realizada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista, la investigación solo tomó en cuenta la modalidad extrema de esta forma de violencia, que es el asesinato de las hijas e hijos para dañar de forma irreversible a las madres. Con ella se pretende conocer de una manera empírica la realidad social de los asesinatos cometidos en dicho periodo, con el propósito de arrojar luz, explicar y comprender cuáles son las características de esta violencia que, según los datos, está aumentando de forma significativa.
Aunque los casos de asesinatos de niñas y niños a manos de sus progenitores se comienzan a contabilizar oficialmente en España a partir del año 2013, este estudio pretende mostrar de modo longitudinal la secuencia y prevalencia de este delito antes de la sanción de la Ley de Medios de Protección Integral contra la Violencia de Género hasta la actualidad. Además, te proponemos consultar un perfil estadístico de la violencia contra la infancia en América Latina y el Caribe, elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el año 2022. Según las diversas mediciones, la región se considera la más violenta del mundo actualmente. Sus elevados índices de violencia contra la niñez y la adolescencia se ha atribuido a una cultura patriarcal dominante, la escasa conciencia entre los cuidadores sobre los métodos disciplinarios no violentos eficaces, las normas sociales autoritarias, la debilidad de los sistemas de gobierno, la corrupción, la delincuencia organizada, las narcoeconomías, la marginación urbana, la proliferación de armas pequeñas y ligeras y las políticas de seguridad de carácter inflexible. Todos estos factores, junto con las constantes amenazas a la igualdad de género y la falta de reconocimiento de los derechos de las comunidades LGTBIQ+, han dado lugar a una región que se caracteriza por las profundas desigualdades. La publicación ofrece una panorámica de 3 formas de violencia: el castigo corporal y las agresiones psicológicas utilizados como métodos disciplinarios, la violencia sexual y la muerte violenta, con especial atención a la violencia armada. Todas ellas ponen en peligro la vida y el futuro de los niños, niñas y adolescentes y pueden tener consecuencias nefastas: embarazos precoces, bajo rendimiento escolar, problemas de salud, mala salud mental, pensamientos suicidas, exclusión social y miedo. Estos 2 informes los puedes descargar en formato PDF en el sitio web de Semlac Cuba, redsemlac-cuba.net. Y esto es todo por hoy. Pronto regresamos con propuestas a vos. Estás en el podcast Alcemos la Voz y hoy hablamos de violencia vicaria, la más cruel de las expresiones de la violencia de género y una de las más invisibilizadas. Es fundamental destacar la importancia de abordar este tema desde la perspectiva legal y penal. Escuchemos algunos criterios de las juristas Yamila González Ferrer y Arlene Pérez Duarte. Hola, mi nombre es Yamila González Ferrer, soy vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y coordinadora de su proyecto Justicia en Clave de Género. Y también soy profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Me parece muy importante que comencemos a manejar este término, el de violencia vicaria, que sea conocido, que podamos profundizar en él por el estrecho vínculo que tiene con la violencia de género hacia las mujeres, sobre todo en el espacio familiar. Y aquí llamar la atención que nuestro Código de las Familias tuvo una mirada muy específica para esto en el ámbito de las relaciones parentales, puesto que de los artículos del tratamiento que en sentido general se tiene para prevenir, sancionar, es decir, enfrentar la violencia basada en género en el espacio familiar, esta, es decir, es causa de límites de negación, suspensión y modificación del régimen de comunicación familiar, de pérdida de la administración de los bienes y derechos de las hijas y los hijos, de privación de la responsabilidad parental cuando las hijas y los hijos sufren violencia, y el propio código dice directa o indirecta, es decir, para que no quepa dudas de que aunque aparentemente esos hijos no sean víctimas directas de violencia, sí lo son en realidad, y por lo tanto tiene un efecto jurídico el hecho de que esos niños y niñas estén sufriendo de esa violencia. Este tema requiere de gran sensibilidad, de conocimientos, puesto que muchas veces no se reconoce y a veces las víctimas pretenden llamar la atención sobre el daño que se les está haciendo puede ser a sus hijos o hijas, a sus madres o padres, a alguna persona afectiva cercana, para causarle daño a ellas,
y no se logra ver, y esto realmente tiene consecuencias nefastas. Aquí esto se conecta con también los conceptos de violencia directa e indirecta, sobre todo con el de violencia indirecta, aunque como sabemos, ninguna violencia es indirecta. Es decir, cuando un niño o una niña están viendo una relación de violencia entre sus padres, realmente no es que sean víctimas indirectas, sino son víctimas directas porque están aprendiendo con marcha intermedia de esta violencia, están sufriendo directamente en sus sentimientos, en su personalidad, en sentido general de la misma. Por lo tanto, aunque no debemos hablar de violencia indirecta, esta violencia vicaria está asociada a lo que se conoce como violencia indirecta. Haciendo una revisión del Código Penal, que es lo que acabo de mirar, exactamente como se valora la violencia vicaria, el código no tiene ningún particular que taxativamente la invoque. Sin embargo, yo creo que al legislador utilizar el término de violencia de género y violencia familiar, y ella perfectamente puede estar asociada a estas dos problemáticas o a estas dos problemáticas combinadas. Lo que creo que se está requiriendo es una exigencia de comprensión de la vinculación que hay de esta manifestación de violencia con estas dos, vamos a decir, estos dos polos o estas dos formas más concentradas de la violencia. Y lo mismo ocurre en las circunstancias agravantes cuando le exige al juzgador que se acerque al límite máximo de la sanción cuando se advierte los motivos de la violencia de género, de género familiar, la discriminación y todo lo que implique una distinción lesiva a la dignidad humana. Por lo tanto, no creo que haya que esperar que la ley de manera expresa lo contemple, sino, ya te decía, en mi humilde opinión, que lo que creo es que hay que dotar al intérprete de las herramientas especializadas para mirar esto dentro del fenómeno en el que realmente está ubicado. Sí, yo creo que las leyes no tienen en ninguna manera que ser extremadamente casuísticas, y esto, aunque ya es una manifestación explicada, es una manifestación argumentada dentro del propio espacio de la violencia de género y de la violencia familiar, lo que hay es que dotar a los operadores del derecho de la explicación y de la capacitación suficiente como para integrarla dentro de esta problemática. Yo, por ejemplo, mirando aquí el artículo 75, que es un artículo que el Código Penal destina para la adecuación de la sanción en los delitos cometidos como resultado de la violencia de género, la violencia familiar, ahí se determina, se dan determinadas pautas para que el tribunal las tenga en cuenta al momento de fijar la sanción al responsable por estos tipos de delitos. Y ahí le dice, por ejemplo, que debe mirar la entidad de la violencia manifestada en su actuación ilícita, así como su reiteración o habitualidad. Por lo tanto, le está diciendo, ojo, juzgador, mira la magnitud de la violencia que has realizado. Y también le dice el grado de afectación que provocó en la víctima o en otras personas de su espacio familiar. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una insistencia en graduar la medida de la sanción muy vinculado a la medida de las afectaciones o de las consecuencias que tiene, no solamente para la víctima directa, sino también para todos los allegados y los cercanos a este espacio, sobre todo familiar. Utilizar a los hijos para infligir dolor y control hacia las madres, ya lo hemos dicho, es una de las formas más extremas y brutales que adopta la violencia de género. Aprendamos a nombrarla. Se llama violencia vicaria y a pesar de que su nombre y forma de ejercerla no son muy conocidos, es una de las violencias habituales y que pocas veces se denuncia. Es importante entender además que no se trata de una violencia aislada, sino que, tal y como explican diversos especialistas, es la culminación de un proceso de control y maltrato que sufren muchas mujeres.
En mi opinión, todas las personas merecemos un amor digno, un amor democrático, donde podamos crecer, donde nos podamos desarrollar, donde no se nos coarte nuestra libertad, no solo de movimiento, de relaciones con otras personas, sino también nuestra libertad mental, nuestra libertad de pensamiento. Por lo tanto, debemos aspirar a esto siempre, sin ningún tipo de limitación, y entender que podemos empezar una y mil veces. Aunque tengamos relaciones que hayan fallado, tenemos el derecho y la oportunidad de darnos, de tener otra esperanza, de creer que podemos en algún momento establecer un vínculo que sí nos aporte, que sí sea sano y desarrollador para nosotros. Y en el caso de que existan hijos, recordar siempre de que nosotros somos su principal ejemplo y que nuestro bienestar es directamente proporcional al bienestar que ellos van a estar experimentando, porque los hijos e hijas, en la mayoría de las oportunidades, van a ser una expresión de estos entornos. Por lo tanto, debemos dejar de tener la falsa idea de que creer que mi sufrimiento por sacrificio va a generar bienestar en mis hijos. Para nada. Eso es un gran error. Nuestro sufrimiento va a proyectarse en nuestros hijos e hijas. Por lo tanto, no debemos hacer promesas ni sacrificios que en realidad van a ir en detrimento del bienestar de nuestros hijos, porque si no, vamos a estar convirtiéndolos en personitas o víctimas pasivas de otros vínculos de agresión o personas agresivas, porque aquí vemos que se desarrollan los polos opuestos. Un hijo o hija que crece en un entorno de violencia, donde son violentados los padres y donde ellos también son violentados, o van a desarrollar conductas extremadamente pasivas y van a buscar esos mismos patrones en relaciones futuras, es decir, tanto de amistades como de parejas, van a seguir buscando seres donde haya asimetría de poder, donde haya un sometimiento, o si no, van a imitar estos modelos de agresividad, porque van a entender esto como la resolución de los conflictos, van a entender de que este es un estilo apropiado para la resolución de los problemas. Por lo tanto, hay que llamarnos la atención, cuestionarnos todas las ideologías que desde el patriarcado y desde el machismo se nos han inculcado a la mujer para someternos, para establecer relaciones asimétricas, donde el poder nunca va a estar en nosotros, y empezar a pensar y a desear para nosotras relaciones más justas, más democráticas, donde nuestra dignidad personal prevalezca. Creo que el principal problema que tenemos hoy en Cuba respecto a estos temas de género y sobre todo de violencia, en específico de la violencia vicaria, es el temor. Es el aparentar a una sociedad, digamos, como muy pacífica, muy calmada, donde no suceden problemas, donde no tenemos problemas, donde puertas adentro de una casa todo es paz y todo es tranquilidad. Y muchas veces no es así. Y el hecho de que se calle para la luz pública, yo creo que eso es un error que estamos cometiendo nosotros como seres humanos, como artistas también, porque a veces nosotros los artistas también nos autocensuramos ante determinadas cosas. Esos hechos existen y se pueden cometer. Y a mí me cambió la vida, vicaria. Yo no veo las cosas como mismo las veía antes. Siento a partir de Vicaria que es un compromiso para mí seguir luchando por todas esas mujeres que han sufrido violencia, no solo la violencia vicaria, sino también violencia física, violencia psicológica, que no deberían pasar por eso, que deberían buscar ayuda. Y yo siento que la lucha no ha terminado. Hay que seguir haciendo cosas como estas. Hay que seguir informando a las personas. Yo pienso que hay que hacerle sentir a las mujeres de que no están solas, de que sí se puede buscar ayuda. Hay que seguir haciendo más actos de amor por estas personas. La violencia vicaria es una forma de deshumanizar a hijas e hijos, convirtiéndolos en meros objetos o instrumentos para dañar a la madre. El dolor que se genera en ella es abrumador y durará toda la vida. Es crucial comprender la gravedad y la crueldad de la violencia vicaria y poner fin a esta forma de abuso. Crear conciencia, fortalecer las leyes y los sistemas de justicia y brindar el apoyo necesario a las víctimas son pasos esenciales. Solo a través de la acción colectiva y el cambio social podremos construir un mundo donde niñas y niños sean protegidos y respetados como seres humanos.
Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.